Estamos en la tutoría del miércoles 31 Ok. de mayo de las 14 horas. Bien, estamos con acá Pablo y bueno, hoy tenemos la semana 12 para trabajar, a menos que haya alguna pregunta que quieras hacer de semanas previas. No, no, ya la hice la semana 11, Bien, bueno, profe. para los que miren la grabación tengan paciencia, yo todavía no me puse a corregir, pero bueno, como me faltaban entregar varios, después esta semana ya empiezo a corregir todas las cosas, a hacer comentarios y también junto con eso los trabajos que se vayan entregando. Lo que voy a hacer hoy es una presentación de lo que es el trabajo práctico y bueno, y si es necesario alguna aclaración de semanas previas. A ver, Ok. voy a ver si me quedó algo sin hacer. Bien, entonces vamos a ir ahí. Estaba chequeando qué pantalla iba a compartir. Bueno, estamos aquí en el campus en la semana 12. Entonces, hacemos clic en el recorrido y vamos directo a la tarea. La tarea lo lleva directamente a la solapa de evaluaciones, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Y acá tienen el TP número 2 para descargar el archivo, que ahora lo voy a descargar para mostrarles. Y también para la entrega, ¿no? Ahí estoy descargando, esperen que el archivo, Sí, no sé si me descargó. Ah, se abre directo acá. Em, se ve, ¿no? Bueno, todavía no apareció, pero se está cargando. A ver. ¿Ahí se ve, Pablo? no, Ah, bueno, entonces ahí lo acomodo. Ahora sí, ¿no? sí, Bien. Bueno, tienen la fecha de entrega es el 9 de junio, o sea, tienen 2 semanas para realizarlo. Y bueno, de lo que se trata hay dos consignas. Consigna una, tener realizada la tarea de la semana 11. Es súper simple, es decir, el cuadro que tienen que ir entregando. Recuerden, porque algunos me estuvieron preguntando, que ese cuadro, la columna de tipos de argumento es una columna opcional. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el argumento que seleccionaron, ya sea a favor o en contra de esa línea argumentativa que eligieron, cualquiera de las tres opciones que tenían para elegir, ustedes se dan cuenta de que es una cita de autoridad, por ejemplo, o que es una cita de autoridad, un ejemplo, una pregunta retórica, etcétera, lo ponen en esa columna. Muchas veces puede pasar que alguno de los argumentos que ustedes seleccionan no sea ninguna de las cosas de las estrategias argumentativas que vimos en la semana 10, por el simple hecho de que hay argumentos que son más de corte general, que se llaman argumentos de hecho, y que no todos tienen un rótulo. Nosotros vimos algunos de esos. Si justo encuentran uno y quieren poner que es un tipo de argumento, para eso está la columna, pero no es obligatoria mm, completarla, ¿sí? Porque no les queremos dificultar la tarea. A veces es difícil reconocer el tipo de argumento y es simplemente por si justo surge. No sé, recuerdo que en algún momento creo entender que, pero tendríamos que ver bien la escena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta científica que defiende
Lidia. En un momento ella discute con el hermano acerca de la inocencia o no de la mujer, de la científica, y recurren a algún científico para investigar cómo puede ser el tema del veneno que se usó, ¿no? Entonces, creo que en algún momento del diálogo entre los hermanos podría haber una cita de autoridad si le dice, bueno, consulté con tal científico y me dice que tal cosa porque es el experto en el tema. Eso es un ejemplo de un argumento con cita de autoridad, ¿no? Porque quien tiene el saber ahí científico para después seguir las pistas de si es posible que el veneno se combine con determinada cosa, para pensar en quién pudo haber tenido acceso a ese medicamento, para ver quién es el asesino. Entonces, en ese caso, eso funciona como un argumento de cita de autoridad. Por poner un ejemplo, si no los reconocen, insisto, esa columna no es relevante. Entonces, la tarea 11 es llenar el cuadro. Recuerden que tienen que elegir un tema de esos 3 opciones que hay y que el tema de debate se los estamos dando nosotros para que les sea más fácil realizar la tarea y que solamente tienen que identificar 1 o 2 argumentos a favor y 1 o 2 argumentos en contra, completar la tabla y mandar la tarea. Eso, punto 1. Punto 2 es una reflexión, que la idea es que se expresen porque es lo único que tienen que hacer del trabajo práctico de toda esta secuencia. Entonces hay algunas preguntas. Sobre el objeto de estudio, ¿cómo te resultó la idea de analizar una serie de televisión? ¿Sentiste que te aportó en algo ver la serie? ¿En qué? ¿Pudiste ver la relación entre el tema que se estudiaba en lengua y las tareas sobre la serie? Esto que yo hice un repasito la semana pasada de cómo estábamos ubicados, ¿no? Por qué veíamos la serie, qué es lo que estábamos discutiendo, ver la cuestión del discurso argumentativo, pensar en estrategias de argumentación, ya sea para escribir o defender nuestra palabra y textos, o ya sea para analizar y ver dónde se está debatiendo determinada cuestión. Bueno, esas son las preguntas. Como siempre, cuando se trata de una reflexión, no tienen que contestar una por una, sino que pueden armar una especie de párrafo donde más o menos respondan estas preguntas que son como orientadoras para que puedan hablar sobre las tareas de la secuencia 2. Incluso pensando en todo lo que nos había pasado en la secuencia 1, que tiene que ver con que se les hizo difícil, que si bien les sirvieron un montón de cosas, que fueron haciendo en la reflexión la devolución, de que les parece importante haber aprendido a abrir un documento colaborativo, poder reconocer postura, dijeron un montón de cosas positivas, pero también costó mucho, ¿no? La secuencia 1 y escribir abrir el documento y buscar la información y hacer las tareas y entenderlas. Entonces, bueno, en la secuencia 2 pensamos una estrategia distinta para poder seguir profundizando el tema y la idea es que puedan contestar sobre eso. En el punto B, dice sobre el proceso de aprendizaje. ¿Cómo te fue con la comprensión de las consignas? ¿Pudiste entenderlas sin ayuda? ¿Tuviste que leerlas más de una vez? ¿Necesitaste ayuda de las profesoras? Preguntas de corte personales que tienen que contar sobre cómo les fue con las tareas. Si de repente ustedes no las fueron haciendo de a poco, sino que las hicieron todas juntas porque se retrasaron, bueno, ponen eso. La verdad es que cuando me senté a hacer toda la tarea junta, me di cuenta que tal cosa, me di cuenta que tenía dudas con esto, con lo otro. Van contando su experiencia. Y en el punto C, sobre los contenidos, en los para saber más, salvo en este del TP, que obviamente no hay para saber más porque es el TP, fuimos subiendo información relacionada con la tarea que se estaba realizando, ¿no? Como cositas extras. Elegí 2 momentos entre las 5 semanas y contanos por qué te sirvieron o parecieron interesantes en relación con la tarea. Si les interesa, en vez de, esto lo digo para que quede en la grabación, pero no es obligatorio, en vez de hacerlo sobre los para saber más, hacerlo sobre las claves, que también fue algo que fuimos agregando en esta secuencia 2 que no estaban en los libros de la secuencia 1, pueden hacerlo sobre las claves también. Punto D. En este punto, dejamos espacio para que puedas realizar una devolución general de esta secuencia 2. La misma no es obligatoria, pero nos gustaría leer tu opinión, tu experiencia cursando esta secuencia, si sentís que hubo diferencia con la primera y por qué, entre otras cosas. Es un momento para que puedas explayarte libremente y realizar una devolución del recorrido de la secuencia 2. Eso es todo lo que tienen que hacer en este trabajo práctico número 2. Creo que está bastante, bueno, no sé si decirlo sencillo, claro. sino me parece que respeta o que es justo con el transcurso de la secuencia.
¿Vos tenés alguna duda sobre cómo realizar esto, Pablo? No, ninguna. ¿Y sobre alguna Yo te secuencia? tenía dudas del de la D porque dice, está un poco abierto el contexto, la D, la cosa, la C, perdón. A ver, repetime que no te entendí lo último. La C sobre los contenidos. ¿Lo ves? No, es para saber más de Sí, es la C sobre los la C, contenidos. Sí. sí, ¿Cuál es tu duda? ¿Cómo hacerlo? sí, exacto. Bueno, mira, vamos a compartir campus. A ver. Secuencia 2. Por ejemplo, la secuencia 2 obviamente dura desde de la semana 8 a la 11, ¿sí? Entonces Sí. tenemos la semana 8 para saber más. Acá hay información. Perdón, voy a toser, me voy a silenciar para que no... A ver si puedo... ¿Dónde Ujú, está? ujú. Me silencio un segundo. No, porque si no, medio feo que salga mi tos. Bien, decía, acá agrega información, ¿no? Te dice, bueno, que además en las cuestiones de la argumentación es importante diferenciar dos dinámicas. Si la argumentación se da a través de un diálogo, se llama discusión o debate, pero también se puede apelar a las emociones. Bueno, es una información que agrega contenido al tema de la argumentación, que es lo que estamos trabajando, más allá de la tarea que realizaste. Entonces, es sobre eso la pregunta que te hacemos. Si no las leíste, es el momento ahora de leerlas, a ver si podés relacionar o te ilumina sobre los temas que estamos tratando. Tenés que elegir, la consigna pide, a ver, creo que pide elegir dos de todos los Dos, para saber más. dos, Sí. sí, Acá también, por ejemplo, en este hay habla sobre tipos de argumento, agrega alguna informacióncita más también sobre los argumentos emocionales. Y en la semana 10, por ejemplo, ya es otra cosa, agrega sobre la cuestión de la falsa analogía y la falsa causa, que son como dos falacias bastante comunes en los recursos argumentativos. Y en la secuencia 11, el para saber ver más de la 11, habla sobre el sistema patriarcal, más en relación a la serie, como agregar información sobre eso. Entonces, cualquiera de esos, uno elige dos, no es obligatorio, o sea, elige dos distintos de esos, que la idea es recorrer y leerlos, y ustedes, bueno, hacen una reflexión sobre en qué los aportó, en qué les sirvió, etcétera, para profundizar el tema y qué, ¿no? Porque no hay que olvidarse sí, que además de las tareas y los análisis, siempre estamos leyendo sobre cuestiones concretas de la materia, de lengua en este caso. Entonces hay mucha claro, información sobre el contenido, ¿no? ¿Qué es un argumento? ¿Cuáles son los tipos de argumentación? ¿Qué es una falacia? ¿Cuáles son las falacias? Qué tipos de argumento hay, esta cuestión de las discusiones, por un lado, apelar a lo emotivo para argumentar. Entonces, no están las claves, los para saber más, pero los para saber más es eso, es como añadir un poquito más de información extra para aquel que le interesó el tema o para ayudarse a saber algunas cositas más. Y lo que te pide la tarea es que elijas dos y que comentes sobre ellos, ¿no? Bueno, para saber más de la clase, cómo se responde esto, cómo inicias la respuesta de esto, bueno, en el para saber más de la semana o del recorrido de la semana 8, se informa sobre tal tipo de argumento y esto me sirvió para entender que también existe, ta. Sería algo así.
O en el recorrido para hacer más, en el recorrido de la semana 11, pude profundizar cuál es el significado, qué significa el sistema patriarcal, y eso puedo profundizar y me sirve para entender mejor la serie, ¿no? De Lydia Poet, qué sé Ujú. yo, una cosa así sería. Ah, ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? No, 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 ninguna duda. Bueno, entonces, lo que yo les recomiendo, algo que voy a explicar y que no dije es, si ustedes en el trabajo, ¿no? Es un PDF, entonces, ¿dónde hacen la tarea? Podrían preguntar, bueno, ¿hacen en un Word, por ejemplo? Como vienen haciendo las cosas que se entregan, y Claro, pueden, o mismo en el PDF, porque claro, el PDF no se puede editar, entonces en un Word ponen trabajo práctico número 2, consigna 1, y la consigna 1 ponen entregada, tarea entregada en el campus. Ya está, no la tienen que volver a hacer o mandar, porque el punto 1 es hacer la tarea, entonces si ya la hiciste, ponen tarea entregada en el campus, y si no la hicieron, pueden hacerla ahí mismo, en el trabajo. Y después punto 2 ponen las reflexiones. ¿Se entendió? entendido. Sí, A ver, sí, sí que bien. tengo que aclarar el tema de que sí hice la semana 11 y luego ahí hacer la repetición. Ponen tarea entregada en el campo. Entonces yo ya sé que la tarea la puedo ir a ver ahí y no la tienen que duplicar. Y si no la hicieron, Sí, no la entregaron, en vez de hecho. entregarla la semana 11, la entregan con el TP y se les da por entregada también. Ah, de acuerdo, de acuerdo. ¿Está La traigo bien? con el TP, ok, ok, sí, pues. Sí. Claro, si no hiciste todavía la tarea del cuadro, la entregas con el TP. No, es que yo ya la hice, pero bueno, como no me vio, bueno, Ah, no te tenía mis preocupes, yo te dudas la por voy a eso. ver igual ahora estos días. Ah, ok, ah, ok, ok, ok. Antes de que entregues el TP la voy a ver, seguro. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, a menos que lo entregues Gracias, hoy. profe. No, de nada. No, estoy un poco ocupada con mis materias, con mis otras materias. Bueno, está bien, igual venís muy bien acá, así que mira, tenés hasta 9 de julio para entregar, 9 de junio, perdón, para entregar, así que tomad, si estás muy ocupado con las otras materias, aprovecha que acá venís muy al día y muy bien para avanzar con las otras materias la reflexión es por sentarte un rato a escribirla y pensarla y lo haces. Voy a cortar la Hecho, grabación, ahora seguimos hablando, pero bueno, corto acá la grabación para que quede registrado lo del TP. Entonces, esta semana se ocupan de hacer la tarea o sea, completar las tareas y después hacer el TP. Ese es el mensaje para todos.